Aló. Vamos a ver si se escuchan. No se escuchan. Vamos a ver una cosa. Debería escucharse. Ahora como que sí se escucha. Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Ajá, ahora sí, problemas técnicos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alberto Zambrano, bienvenidos a mi podcast. Hoy es 18 de octubre de 2022. Quiero darte la bienvenida, si usualmente me escuchas, si no, pues bienvenido tú también. Este podcast es posible gracias a toda la gente que me hace donaciones en cripto o toda la gente que se suscribe a mi Patreon, patreon.com/Alberto Zambrano, la plataforma de crowdfunding donde gente chévere como tú o quien sea se puede suscribir a cambio de grandes recompensas. ¿Sobre sobre qué hablo? ¿Sobre qué escribo? ¿Sobre qué creo contenido? Creo contenido sobre juegos, sobre política, sobre asuntos internacionales, sobre comercio, sobre medicina, sobre cosas que me parecen interesantes y las subo aquí, y a cambio pues tú te puedes suscribir y obtener mis puntos de vista y mi opinión, ¿ok? Hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre la meritocracia. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la meritocracia, lo que la meritocracia consigo esconde, lo que la meritocracia consigo conlleva, y por qué la meritocracia en cierto modo es una falacia, porque la meritocracia en cierto modo tiene consecuencias que a mi manera de ver un tanto malas, deleterias para la sociedad. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias de la meritocracia? ¿De dónde viene esto? ¿A qué se lo debemos? ¿A qué se debe? Y bueno, pues en dónde estamos, ¿no? Probablemente hayas escuchado la palabra meritocracia, probablemente hayas sabido un poco de ella. Entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no? La meritocracia proviene de dos palabras. La palabra mérito, que viene del latín meritum, que quiere decir la debida recompensa, de mereri, que es ganar, merecer, y del sufijo griego que viene de cracia, del griego kratos, que es del poder, fuerza o de gobierno, ¿no? Que en cierto modo meritocracia quiere decir gobierno de los ganadores, gobierno de los merecedores, es el gobierno de los mejores, ¿no? Es una forma de gobierno es una gobernanza basada en el mérito, ¿ok? Las jerarquías son conquistadas por el mérito y hay un predominio de valores asociados a valga la redundancia, a la valoración de la capacidad de cada individuo frente a los demás, y por ende el espíritu competitivo frente al modelo de la perpetuación de las jerarquías de poder por el nacimiento y por la herencia. Ahora, no es que haya nada malo con esto, sin embargo, tiene sus consecuencias que tenemos que hablar sobre ellas, porque la forma en la que la meritocracia está planteada no es como la realmente debería ser una meritocracia. El modelo ideal de meritocrático de una organización social debería darle a los individuos considerados los mejores en los diferentes cuerpos sociales, los políticos, los económicos, los de la escuela, los de la universidad, los de las instituciones civiles. Un momento, por favor. Pequeño problema técnico aquí. A ver. Ahora sí. Ahora sí. El modelo meritocrático debería poderle darle a los cuerpos, a los cuerpos sociales, a la selección social, a la jerarquización social, la valoración de sus méritos para poder desempeñar puestos de gobierno, en su trabajo, en la economía o los sociales, ¿ok? Sin embargo, la meritocracia tiene unas fallas en la importancia en su jerarquización social, ¿ok? En las meritocracias, en las que no son ideales,
hay una evolución de sistemas de cooptación que generan ciertas inequidades. Generan inequidades sociales, generan inequidades económicas en la consolidación social de las jerarquías y de sus privilegios, es decir, que generan status quo, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene en sus orígenes de la meritocracia? Todos los que se están uniendo no se han perdido nada, apenas estamos empezando a hablar de lo que es la meritocracia, ¿ok? La definición de la palabra meritocracia, ¿ok? Viene de eso, de méritos y de kratos. La meritocracia, la idea de la meritocracia inicialmente fue arguida por Platón en su famoso libro, La República, y de allí surge una de las que son las bases sí, los cimientos del mundo occidental, ¿ok? La definición más común de la meritocracia busca conceptualizar el mérito en términos de medir las competencias, las habilidades y quizás el coeficiente intelectual en pruebas, en pruebas, ¿okay? En exámenes, ¿okay? En el gobierno, en los sistemas administrativos, en la gobernanza. La meritocracia se refiere a un sistema en el cual el avance, el poder avanzar dentro de ese sistema se fundamenta con base a tus méritos, como tu desempeño, tu inteligencia, tus credenciales y tu educación. Y eso con frecuencia lo determinan evaluaciones o exámenes, ¿ok? En un sentido bien general, la meritocracia se refiere a cualquier forma de evaluación con base a tus logros, ¿ok? Pueden ser utilitarios, pueden ser pragmáticos, ¿ok? Pero la palabra meritocrática ha desarrollado una connotación mucho más amplia y consecuentemente eso puede ser empleado para referirnos a cualquier gobierno que está administrado, cualquier sistema de gobernanza que está administrada por una clase gobernante o influyente de gente educada o de gente capaz, ¿ok? Y esto en contraste, ¿ok? Esto hace mucho contraste con el uso condenatorio con el cual la palabra meritocracia surgió. Que pues mucha gente nos habla con loas de la meritocracia, ¿ok? Lo escuchamos desde mucho tiempo. Yo la primera vez que escuché la palabra meritocracia con tanto puje, yo era un niño, ¿ok? Era un niño, era la huelga petrolera en Venezuela, ¿ok? Y estaban los trabajadores de la petrolera estatal venezolana siendo sacados de sus trabajos por el gobierno de Hugo Chávez y hablaban de que en Venezuela, en la PDVSA, en la antigua PDVSA, se estaba acabando con la meritocracia y eso me llamó la atención, pero yo no sabía que era eso. Luego, cuando crecí, me di cuenta de cuál era el uso que se le daba a la palabra meritocracia, porque no era a lo que ellos se referían. Y el uso original de la palabra meritocracia surge en 1958 en un libro, en una novela ficcional, una novela de ficción, quiero decir, escrita por Michael Dunlop Young. Se llama el ascenso de la meritocracia, que era una novela satírica donde hablaba de un sistema tripartito con base a mérito en el Reino Unido, ¿ok? En una época en la cual ese sistema tripartito, el mérito era equiparado con la inteligencia más el esfuerzo y los que lo tenían eran identificados desde muy pequeños y eran seleccionados para poder tener un sistema educativo intensivo y había una obsesión en esa sociedad distópica con cuantificar las cosas, con sacar exámenes y con tus calificaciones, ¿ok? Entonces la meritocracia en su sentido más amplio en los años 50, a finales de los años 50, tenía un sentido condenatorio, ¿ok? La meritocracia en un sentido mucho más amplio puede ser cualquier acto general con el cual tú puedes demostrar con base a los méritos y a los méritos demostrados a la calificación tales actos como frecuentemente lo vemos en la psicología y en la sociología. ¿Okay? En cuanto a la retórica, el demostrar tu mérito con respecto a la maestría de un tema en particular puede ser una tarea bastante esencial. Y eso tiene mucho que ver filosóficamente con el ethos de Aristóteles, desde el punto de vista filosófico.
¿ok? Y la concepción aristotélica de lo que es la meritocracia se fundamenta con bases a estructuras aristocráticas u oligárquicas, si se quiere, en vez del contexto de los estados modernos, ¿ok? Entonces, las definiciones más recientes de la palabra meritocrática vienen después. Fíjense, sí, o sea, nos vamos un poco más atrás, ¿no? Yo les hablé de los finales de los años 50, pero en 1881, con el asesinato del presidente James Garfield en 1881 propuso reemplazar el sistema de americano eh, que daba riquezas, ¿okay? Con un sistema meritocrático. Y en 1883 la ley de servicio civil de reformas bueno, se implementó y la pasaron y estipulaba que los trabajos gubernamentales debían ser entregados con respecto al mérito y que tenían que, o sea, la gente que quería trabajar en el gobierno tenía que presentar un examen en vez de tener nexos familiares o afiliaciones políticas con las clases gobernantes en curso. ¿Okay? Entonces, la forma más común de poder hacer un filtro dentro de la que es la meritocracia hoy es el título universitario. ¿Okay? Y la educación superior es un sistema muy imperfecto de poder determinar la meritocracia por varias razones. ¿Okay? No tiene, la educación universitaria no tiene un estándar uniforme a nivel mundial, no tiene un enfoque, ¿okay? No todas las ocupaciones, no todas las profesiones, no todos los procesos son incluidos y la falta de acceso a la educación universitaria a nivel mundial, porque hay gente muy talentosa que nunca ha tenido la oportunidad de participar, porque es costosa, porque no tienen cómo ir, porque no los aceptan por fa, ¿ok? Y a pesar de ello, los títulos académicos sirven como un filtro muy meritocrático en el propósito de una ausencia de una metodología para poder determinar si somos o no capaces de poder emitir una opinión. Solamente con la educación, eso no es un sistema completo para poder ser meritocráticos. Y eso es en parte de lo que yo les quiero hablar a ustedes, ¿ok? Porque la meritocracia se ha convertido en un sistema bien tiránico. La meritocracia trae consigo una gran desmesura en la cual los ganadores inhalan mucho de los humos de su propio éxito, olvidan la suerte que tuvieron que los ayudó a llegar al tope en donde están, y esa especie de convicción petulante de las élites que llegan al tope, en las cuales ellos creen que merecen su destino y por implicación aquellos en el fondo de la sociedad merecen su fracaso. Y eso es lo que trae consigo la meritocracia tal como la concebimos actualmente. ¿Okay? El sentido vivaz de la contingencia, ¿okay? En cierto modo nos lleva a creer que por la gracia de Dios, por el accidente de las cosas, el éxito personal, las cosas como el éxito personal tienden a materializarse. Y fíjense, eso no es así. O sea, al mismo tiempo que la gente dice que yo tuve suerte, que yo porque gracias a Dios yo obtuve o yo pude estudiar y llegar a donde estoy, al mismo tiempo, desde el sistema educativo nos vienen con el cuento de la meritocracia. Y resulta que la meritocracia acaba con cosas como poder decir gracias a Dios y a los accidentes de la historia. La meritocracia, si vemos a la meritocracia como lo que es, como lo que les traté de explicar desde el principio, la meritocracia quita la capacidad de poder compartir un destino común. Y por ello hay muy poquito espacio hacia la solidaridad que surge cuando reflejamos la contingencia de nuestros talentos y de nuestra fortuna. ¿Okay? Y eso hace del mérito, en cierto modo, una tiranía. ¿Okay? Ahora, yo quiero que entiendan una cosa. El mérito en sí mismo no es malo. ¿Okay? Es como tú usas tu mérito, lo que implica que tú puedas o no tener ciertas consecuencias. ¿Okay? Ya que o sea, si tú ves al mérito como una tiranía, si lo ves desde abajo de la pirámide, si lo ves como
que tú estás en el fondo de la pirámide viendo hacia arriba, hacia el que está en el tope de la pirámide, las élites con su desmesura lucen muy irritantes, lucen petulantes, lucen hechonas, lucen buchonas, lucen como gente que mira por debajo de los hombros hacia los demás. A nadie le gusta que lo miren por debajo de los hombros. A nadie le gusta que lo miren y que lo traten con desdén. ¿Okay? Pero la fe en la meritocracia hace precisamente eso. Fomenta el desdén, fomenta la noción de que tu destino está en tus manos, de que si le echas bolas lo logras, es estimulante si lo ves desde el tope de la pirámide, ¿ok? Y es envidiosa si lo ves desde la base de la pirámide. Felicita a los que ganan y denigra a los que pierden, ¿ok? Y no quiero que me malinterpreten. Yo fui para la universidad, yo tengo un posgrado universitario, yo fui profesor universitario, ¿ok? Y no quiero quitarle mérito a la educación que yo tuve, ¿ok? Sin embargo, tengo que reconocer que no todos tuvieron las mismas oportunidades que yo, ¿ok? Para los que no pueden estudiar, para los que no consiguen trabajo, los que estudiaron como yo y no consiguen trabajo, la idea desmoralizante de que el fracaso es producto de lo que hacen, de que simplemente carecen del talento y del impulso de ser exitosos, conlleva a políticas de humillación, conlleva a una política de humillación que combina el resentimiento de los ganadores con la fastidiosa duda y reproche por uno mismo. Entonces, esa combinación es un cóctel molotov, es un potente ingrediente en una muy combustible mezcla que usan los prestidigitadores políticos a ambos lados del pasillo cuando hay protestas políticas, ¿ok? Si tú te quieres preguntar por qué llegan políticos populistas al poder, ¿ok? Bueno, la respuesta la tienes ahí, ¿ok? Si tú quieres revigorizar los discursos públicos, tú tienes que tomar en cuenta un discurso más moralmente honesto, uno que tome en cuenta lo corrosivo que es andarle metiendo a la gente el cuento de la meritocracia desde que están en el colegio como eso que hace que prosperen, ¿ok? O sea, desde que tú estás en el colegio a ti te dicen estudia para que seas alguien en la vida, ¿ok? Y yo quiero que desempaquemos un poco ese estudia para que seas alguien en la vida, para que la gente se dé cuenta de que veamos qué es lo que esconde esa frase. Tienes que ser alguien en la vida. O sea, que el que no estudia no es nadie en la vida. Eso es lo que esconde eso. ¿Qué quiere realmente decir? Estudia para que seas alguien, ¿ok? Trabaja para que seas alguien, ¿ok? Porque yo de veras, yo quiero que desempaquemos un poco ese cuento, porque eso se engranó tanto en la forma en la cual nosotros pensamos, la forma en la cual nos educan, la forma en la cual nos crían, porque yo considero que esto es importantísimo, ¿ok? La modernidad nos destruyó y nos dio una promesa incierta. Sí, yo nací en el 87, yo soy un millennial, ¿ok? A mí me criaron boomers, a mí me criaron mis abuelos también, que son de la generación silenciosa, ¿ok? La generación que le tocó vivir en el apogeo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Mis padres son baby boomers, ¿ok? Y a esa generación, los criaron bajo un modelo que surge, un modelo económico que surge tras la Segunda Guerra Mundial. Y tras la Segunda Guerra Mundial surge la promesa incierta de que si tú ibas a la universidad, si tú obtenías un diploma de médico, de abogado, de ingeniero, de arquitecto, de periodista, de economista, etcétera, tenías la seguridad de que el mundo era tuyo para conquistarlo. A la generación Y, a los millennials, a mi generación, nos mintieron con eso, ¿ok? Nos vendieron una idea de futuro que, oye, servía en la época de los baby boomers. En la época de los baby boomers había una movilidad social ascendente que les permitía un mercado de trabajo para poder, les permitía acceder a un mercado de trabajo que les daba a ellos toda una serie de oportunidades, y nos topamos con la realidad de que lo que aprendimos en la universidad solo servía en nuestras mentes. La universidad no nos daba una serie de competencias para resolver de forma competitiva los problemas del mundo moderno, ¿ok? Entonces, con esto yo no quiero decir que ir para la universidad no sirve para nada.
Y yo quiero que esto quede muy claro porque cuando la gente intenta desarmar su certeza, se puede encontrar con que el concepto de que no sabe de dónde viene su certeza, de dónde proviene su certeza, o sea, el concepto de que no sabe de dónde proviene su certeza y por qué se aferran con tanta fuerza a esa certeza, no saben de dónde viene. Entonces, esas ideas básicas fueron tejidas en nuestro subconsciente porque las desarrollaron sobre la teoría que fundamenta la formación educativa. ¿Okay? Y la formación educativa que fundamenta esas ideas vincularon el aprendizaje a las emociones, de modo tal de que no es posible invocar a una sin hacer que la otra se despierte. ¿Okay? Entonces, cuando tú le dices a alguien de que la universidad realmente no te ayuda a resolver los problemas modernos, el mensaje que reciben, el mensaje que tú les estás dando es distinto. El mensaje el mensaje que interpretan es distinto. ¿Okay? Sé que suena complicado, pero voy a tratar de explicarlo un poco mejor. La educación universitaria para muchos define la identidad de esa persona. Soy médico, soy arquitecto, soy farmacéutico, soy ingeniero, soy abogado y yo no me saqué ese título en una caja de cereal. ¿Ok? Esas son cosas que constantemente escuchamos de bocas de profesionales porque están convencidos de que lo que estudiaron en la universidad está atado a su identidad y a su existencia. O sea, es un eslabón que se formó en el fuego de las aulas de clase. No se puede separar. ¿Ok? Alguien que fue a la universidad y se siente definido por su profesión, cuando escucha que la universidad no sirve para nada, interpreta otra cosa. Interpreta otro mensaje, que la causa de lo que le da orgullo carece de legitimidad. ¿Ok? Para esa persona, el poner en tela de juicio su validez, la validez de su carrera, la validez de su trayectoria, la validez de sus méritos, es algo que ataca las raíces y las creencias acerca de sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú pasas toda tu vida trazándote un esquema meritocrático y tú te topas con la cachetada de la realidad de que tu esquema no sirve, de que es imposible hacer que funcione, te sientes defraudado y te da miedo no tener un plan, no tener ni siquiera una estructura, sientes que el tiempo y que el esfuerzo al que le dedicaste a ese pergamino que algún profesor con una toga chistosa y un birrete te entregó y te puso en la mano, que no valió la pena. Entonces, para convencerte de que no estás viviendo una mentira, te pones a esquivar el absolutismo de la realidad, pero no sus consecuencias. Tú puedes evadir la realidad, pero no puedes escapar de sus consecuencias. ¿Y qué pasa con ello? Que empiezas a mentirte a ti mismo. Y cada mentira que tú te haces a ti mismo es un asesinato contra la realidad. Cuando los boomers te venden la idea de que estudiar en la universidad es una garantía de tu futuro, no te dijeron de que la universidad no se trata de estudiar. Al menos en mi caso no fue así. Para mí la universidad fueron fiestas, videojuegos, sexo, drogas y rock and roll. Okay, yo me di cuenta durante 6 años que yo manejé desde la casa hasta la universidad para obtener un diploma. Okay. La directora de la escuela cuando me gradué me dijo que al egresar yo encontraría trabajo y que el empleo estaba allí para que yo lo agarrara. ¿Y qué pasó? Que yo me gradué, 3 de cada 4 de los egresados de mi promoción se fueron del país. Aquí solo queda 1 de cada 4 de los que nos graduamos. Muchos no consiguen trabajo y los que lo tienen un trabajo que es un trabajo bastante mal remunerado. ¿Ok? Nuestros padres nos decían que ir a la universidad no es una cuestión que podías escoger, ¿ok? Sino que eso tenías que hacerlo, es un deber, porque eso te iba a hacer alguien en la vida. Y mira, es ingenuo ir a la universidad creyendo que tú te preparas para el futuro. Es ingenuo ir a la universidad pensando que la educación universitaria te va a dar las herramientas que tú necesitas para enfrentarte a un mundo que está en ruinas, ¿ok? Como lo es el mercado laboral actualmente. Perdón.
Y aquí quiero hacer una distinción, porque hay mucha gente no logra distinguir lo que es trabajo de empleo. El trabajo es una cosa repetitiva y aburrida que aniquila la creatividad, ¿ok? El trabajo es una repetición aburrida de actividades mecánicas. Entregas tu tiempo para hacer una serie de actividades una y otra vez a cambio de dinero. A muchos les funciona. Yo por mi parte traté de hacerlo. Yo cumplí con mi parte, yo creí en el sistema y lo usé a mi favor. Yo estudié, madrugué y me esforcé. Cuando no conseguí trabajo tan rápido como otros, me dieron un pésimo consejo. Esfuérzate más. Y ahí es donde yo enlazo esto con la meritocracia. Porque ahí es donde la meritocracia le falla al que juega el juego de la meritocracia. Porque como si fuera esforzarse más por acto de magia, eso iba a hacer que yo consiguiera trabajo. Y realmente no me sirvió. ¿Ok? Entonces tenemos que pensar en la universidad como una especie y la meritocracia como una especie de ritual pagano o cristiano, ¿ok? Ya que las universidades fueron creadas por la Iglesia Católica, en la cual hay una especie de viaje espiritual con o sin drogas psicodélicas, pero lo hay, ¿ok? En las cuales tú te enfrentas a pruebas de valor, a exámenes modulares, y que a ese peligro de enfrentarnos a una hoja de papel con unas preguntas, a ese peligro de enfrentarte a un examen, tú te vas a preparar para poder ser adulto. Entonces dense cuenta de lo surreal que es eso, que tú presentas un examen frente a una hoja de papel y presentar ese examen y resolver ese examen te va a preparar a ti para poder resolver los problemas que hay fuera del salón de clases. Eso sencillamente no es así. Al final de esa aventura llamada universidad te ponen una toga, te ponen un birrete, te dan una medalla y un pergamino. Y si tú entiendes el carácter ritual de eso, no hay problema. Bien, yo lo hice. Ahora, si tú crees que la universidad hará algo por ti en el mundo, te equivocaste y vas a terminar con una decepción del tamaño del obelisco de la Plaza Altamira. Ahora, hay una cosa. Los gobiernos deberían asegurarse de que todos tengamos una igualdad de oportunidad en igualdad de condiciones y de resultados. ¿Para qué? Para obtener la educación sobre la cual depende el éxito. Pero eso significa que aquellos que llegan al tope creen que se merecen su éxito. Y si esas oportunidades de verdad son iguales, si esas oportunidades en igualdad de condiciones de verdad son iguales y esas oportunidades en igualdad de resultados de verdad son iguales, eso implica que los que se quedaron atrás, los rechazados, los que no entraron al sistema educativo, los que perdieron la oportunidad en el sistema educativo, son merecedores de su destino. Y esa forma de ver al éxito hace difícil de creer en el tema de la educación, como siempre nos dicen los políticos, que todos estamos juntos a la hora de construir país. Porque eso es eso. Escuchen a los políticos cuando hablan de educación. En el tema de la educación estamos todos juntos. La educación no discrimina, ¿ok? Todos estamos juntos en el tema de la educación. Y si la educación de veras es una meritocracia, como nos la quieren meter desde la escuela, a los que el sistema educativo les falló, son merecedores de su destino, son merecedores de quedarse atrás, de ser rechazados y de perder, ¿ok? Y si tú ves el éxito así, pues es difícil venderle esa idea a los votantes, ¿ok? Venderle esa idea invita a los que les sirvió el sistema educativo considerar que el sistema educativo es un logro, ¿ok? Y no que el sistema educativo está diseñado para que vayas del punto A, que es comenzar a estudiar, al punto B, que es obtener el título, ¿ok? O sea, para eso funciona el sistema educativo, ¿ok? Y los que no entraron en el sistema educativo merecen, merecen mirar a los que sí entraron al sistema educativo con desdén, con rabia, con arrechera, ¿ok? Y que vean, y también, porque también hay que verlo desde el punto de vista de los que están en el sistema educativo, ¿ok? El sistema meritocrático incita, gracias a todos gracias Fan Militar por la rosa, para.
Gracias. El sistema, retomo la idea. El sistema meritocrático incita y conlleva a los que se formaron en la educación, ¿a qué? ¿A qué los conlleva? Bueno, los conlleva a mirar con desdén, a mirar con reproche, a mirar mal, a ver feo, a hacerles el fo a los que no se formaron educativamente. ¿Ok? Eso realmente es muy malo. Si alguien no fue para la universidad, visto desde los ojos de alguien que sí fue, se piensa menos de esa persona. ¿Okay? Pensamos que tener un empleo es algo seguro, ¿okay? Y que la universidad y empleo van de la mano, y así nos los vendieron desde el sistema meritocrático de la universidad. Se nos hizo creer que el dinero es difícil de conseguir, que no podemos confiar en nosotros mismos para conseguirlo y que tenemos que depender de un empresario, ¿ok? Sobrevalorarlo para su capacidad de poder darnos trabajo, ¿ok? Y esa línea de pensamiento nos ayuda a explicar por qué algunos se quedaron atrás, por qué el fenómeno de la globalización los jodió, los fregó, y por qué se molestan tanto, ¿ok? Cuando les hablan del fenómeno de la globalización. Tú quieres saber por qué votaron a Trump, por qué votaron a Víctor Orbán, por qué votaron a Chávez, por qué votaron a Bolsonaro, por qué votan a Vox, por qué votan a los nacionalistas o por qué votan a los populistas de izquierda. ¿Por qué los medios de comunicación, entre paréntesis, llaman a esos políticos populistas autoritarios? Porque los populistas atacan a las élites que miran a los que se quedaron atrás con desdén. ¿Ok? Los ven con desdén. Y en una sociedad que es desigual, ¿ok? Los que logran llegar al tope de la pirámide quieren creer que su éxito está moralmente justificado cuando no. Pasaron por un sistema educativo que tiene como función hacer que se formen y salgan, ¿ok? Por eso te dicen que no se sacaron el título de una caja de cereal. No te sacaste el título de una caja de cereal. Se supone que tú tienes que entrar en el sistema educativo para salir de él. Que ellos, los que están en el tope de la pirámide de la meritocracia, te dicen que ellos se trabajaron su vaina, que ellos pagaron su vaina, que a ellos no les regalaron nada. Bueno, quizás no te regalaron nada, ¿ok? Pero si no te regalaron nada y tú lograste sacar eso, eso no quiere decir que tu éxito está moralmente justificado. No, eso lo que significa es que el sistema educativo funciona, ¿ok? Al mismo tiempo, esa gente, ¿ok? Las élites te dicen que eso es una meritocracia, que la meritocracia es así. Y muchas veces esa gente no sabe que es una meritocracia. Una sociedad meritocrática no permite ese tipo de conductas, ¿ok? Si estudian el ethos de la meritocracia, si estudian ontológicamente lo que es una meritocracia no permite ese tipo de conductas, ¿ok? Fíjate una cosa. Toma una pausa para tomar agua. Para el momento en el que Donald Trump llega a la Casa Blanca, los demócratas eran el partido de los tecnócratas más liberales, el más afín a las profesiones universitarias que a los trabajadores de las clases medias y las clases pobres a los que los demócratas se dicen deber y que en algún momento constituyeron su base. ¿Okay? El votante demócrata en Estados Unidos era el votante que fue para la universidad, era el votante que estaba en la universidad, el votante que estaba en el sistema educativo. Y en algún momento eso no era así. En algún momento el votante demócrata era la clase obrera, era la clase trabajadora. Y la misma cosa pasó con los laboristas en el Reino Unido cuando el Brexit, la misma cosa pasó con los socialistas en Francia, la misma cosa pasó en todos los países de la OCDE, ¿okay? Y la misma cosa pasó, la misma cosa sigue ocurriendo, ¿okay? ¿Y qué pasó? ¿Cómo ocurre esa transformación de que ahora la izquierda es la izquierda más meritocrática, la más tecnocrática, la más educada, la de la mejor formación universitaria? ¿Qué pasó allí? ¿Okay? Bueno, esa transformación, ese cambio, ese shift, ese desvío, tiene sus raíces en los años 80. ¿Okay? Y tiene sus raíces en los años 80 con dos políticos, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ronald Reagan y Margaret Thatcher arguyeron
de que el gobierno era el problema y que los mercados son la solución. Cuando pasaron de la escena política ¿qué hizo la centroizquierda? La centroizquierda, que sucedió a estos dos grandes políticos, Reagan y Thatcher, o sea, cuando ellos se van del poder, o sea, ¿quién queda? Ronald Reagan se va y llega, claro, llega un pequeño interregno con George Bush padre, y después llegan 8 años de Clinton, la centroizquierda. En el Reino Unido, ¿qué pasa? Se va Reagan, se va Thatcher, y hay un pequeño interregno, y después llega Tony Blair, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que la centroizquierda que lo sucede, con Clinton en los Estados Unidos, con Tony Blair en Gran Bretaña, con Gerhard Schröder en Alemania, todos de forma muy moderada consolidaron su fe en los mercados. ¿Okay? Toda la centroizquierda de los países industrializados consolidaron la fe en el libre mercado. ¿Okay? Suavizaron el discurso del dejar hacer, dejar pasar, del laissez-faire, pero no retaron la premisa central de la era Reagan y la era Thatcher, de que los mecanismos de los mercados son los instrumentos primarios y quizás los únicos para lograr el bien público. ¿Y qué tiene que ver eso con la meritocracia? Que alineados con esa fe, se casaron con la globalización amiga de los mercados y le dieron la bienvenida a que las economías de las naciones industrializadas se vieran directamente influenciadas por los capitales. En la década de los 90, el gobierno de Bill Clinton se junta con los republicanos de aquel entonces para promover la desregulación de la industria financiera. En aquel entonces, la industria financiera estaba altamente regulada. Los bancos tenían que someterse a grandes procesos de regulación por parte del gobierno, ¿ok? Y eso era visto como un problema porque lo veían como una traba para que las economías crecieran. Y el gobierno de Clinton, con el legislativo de la oposición, de los republicanos, le quitaron las trabas burocráticas a ellos, ¿ok? Entonces, al promover la desregulación financiera, al hacer acuerdos de libre comercio, las políticas que surgieron, que dieron el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, el auge de los mercados, ¿ok? ¿Qué hicieron? Fomentaron gran movimiento de las economías. ¿Y qué hicieron los demócratas? ¿Qué hizo la centroizquierda? Es que se debía a los más necesitados, a los trabajadores y demás. Los demócratas y la centroizquierda no movían ni un dedo para resolver las inequidades que eso generaba en los estratos pobres y mucho menos para limitar el gran poder de los capitales financieros. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Así como eso pasó en Estados Unidos, ocurrió con la izquierda en todas las naciones industrializadas. En todas. No se dieron a la tarea tradicional de la izquierda de andar poniéndole trabas al capitalismo porque ya no tenían una Unión Soviética que les dijera qué hacer. ¿Okay? Se casaron con Francis Fukuyama y el fin de la historia y se ataron al poder económico que rinde cuentas a veces a los políticos y al liberalismo. El liberalismo perdió la capacidad de inspirar, ¿ok? Y si no me creen, lean las conclusiones a las que llega Fukuyama en su último libro, ¿ok? Que es El liberalismo y sus consecuencias, ¿ok? Los izquierdistas mundiales parecieron haber cambiado de opinión cuando llega Barack Obama a la escena política en 2008. Cuando llega Barack Obama, yo espero no llegue otro Barack Obama a Estados Unidos, ¿ok? Porque Barack Obama, como fenómeno político, de verdad que es genial, ¿ok? Es un tipo articulado, brillante, es un fenómeno de comunicación política realmente increíble y ofrece una alternativa al lenguaje tecnócrata, gerencial, terco y corporativo empresarial que pareció haber caracterizado a los del Partido Demócrata en su discurso durante años, ¿ok? Mostraba políticas en un tono moral y en un tono espiritual bien chéveres, pero como político al fin, la energía política y espiritual del idealismo cívico de Barack Obama era pura cháchara. Si no, acuérdense lo que dijo con Barack Obama con lo del Obamacare, que te podías quedar con tu médico si así lo deseabas, y realmente no fue así. ¿Okay? Ese idealismo cívico de Barack Obama era pura cháchara para que se quedara viviendo en Washington 8 años.
le dio plata a los bancos que estaban quebrados por jugar al casino con los ahorros de sus clientes y no los hizo responsables de su comportamiento. Tampoco se molestó en ayudar a esos ahorristas molestos que votaron por él esperando que los ayudara en un momento de crisis. Y lo mismo se puede calcar con el liderazgo en Europa. Lo mismo ocurrió con el liderazgo en Europa. El problema, ¿por qué me fui hacia la parte, meritocrática de la política? Porque el problema con la meritocracia, con su ética, su ethos, es que cuando la pones en práctica la cosa no es lo ideal. Si la solución es la igualdad de oportunidades, hasta ahí resolvemos todo. Si la solución es la igualdad de oportunidades, eso sería como una sopa instantánea Maggi. Tú le echas agua a la sopa y agregue agua y listo, ¿ok? Pero no, no es así, ¿ok? Es dudoso porque el ideal meritocrático pone mucho peso en la noción de la responsabilidad individual, en lo que tú haces. Y hacer a la gente responsable es bueno, pero solo hasta cierto punto y con ciertas condiciones. Trazamos la línea en el punto en el cual la responsabilidad individual respeta la capacidad de poder pensar y poder actuar por ti mismo cuando eres un agente moral y un buen ciudadano. Pero más allá, cuando tú te vas más allá de esa línea que yo te estoy trazando, es hacer a la gente responsable de actuar moralmente. Y eso es algo mayor, ¿ok? Es algo mayor a ser responsables por todo a la gente en su vida. Y la forma en la que planteamos esa frase, la forma en la que hacemos esa fraseología, esa escogencia de palabras de que tú eres responsable por todo en tu vida, sugiere ciertos límites a la responsabilidad sin límites, ¿ok? Y resulta que hay límites determinados por el destino, por la fortuna, por las circunstancias, por la providencia y no por nuestro esfuerzo, ¿ok? Nadie escoge en dónde nace, por ejemplo. Apunta más allá del mérito, apunta más allá de la escogencia, del reino de la suerte, de la ganancia y la gracia divina, ¿ok? La noción, la idea, el pensamiento de que somos agentes libres capaces de alzarnos en las dificultades y tener éxito por nuestra cuenta propia es solo un aspecto de la meritocracia. Ese es el que más mercadean, ¿ok? Ese es el que más nos venden, porque es igual de importante tener la convicción de que aquellos que lo logran merecen su éxito. Ese sentido triunfalista de que la meritocracia genera una desmesura, el sentido triunfalista de la meritocracia genera una desmesura entre los ganadores y genera humillación entre los perdedores. Refleja una fe providencial residual que persiste en el vocabulario moral de la mayoría de las sociedades que se hacen llamar seculares, ¿ok? Y la retórica de la responsabilidad y la retórica de surgir tienen en común el ideal de autocumplirse y de la autodependencia, ¿ok? En los años 80 y en los años 90, la idea de que no te mantuviera el Estado y encontraras trabajo era algo aceptado, ¿ok? La oportunidad era, coño, que adquirieras educación y tuvieras competencias para poder meterte en un mundo competitivo de un mercado laboral. Si hay oportunidades iguales, la gente surge con base a su mérito y talento. Y ahora resulta que tú pierdes tu trabajo ante la inteligencia artificial porque hay un robot que puede hacerme las cosas mejor que tú. Pero te siguen haciendo énfasis en que es tu responsabilidad, ¿ok? Siguen haciendo énfasis en lo que implica la meritocracia, en llegar tan lejos como tus talentos te lo permitan. Y todo el mundo te habla de eso. Pero quiero volver un poco en lo de la providencia y en el Dios de la meritocracia. O sea, en esa idea de que ver a la meritocracia con esa fe providencial, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de una sociedad secular, ¿no? Aunque los exitosos no le deben su poder y su riqueza a la intervención divina, de alguna manera ellos dicen que su éxito refleja su virtud superior. Y eso es una especie de providencialismo sin deidades, sin un Dios que interviene en los asuntos humanos, ¿ok? Los exitosos lo logran por su cuenta, pero su éxito da cuenta de su virtud. Ahí hay algo contradictorio, porque esa forma de pensar resalta lo que se arriesga moralmente en la competencia económica, porque santifica a los ganadores y denigra a los perdedores.
Y muchos de los factores que separan a los ganadores de los perdedores son arbitrarios desde un punto de vista moral. ¿Okay? No es fácil abrazar la noción moralizadora y providencial de que las naciones poderosas le deben su grandeza a su bondad y al mismo tiempo rechazar la noción meritocrática de que los individuos le deben sus fortunas a su esfuerzo y que, coño, eso los hace virtuosos. ¿Okay? Ese aspecto providencial de los políticos, sobre todo los políticos liberales de izquierda, se ve en ese giro de retórica, en cómo le dan la vuelta a la forma en la que ellos hablan, que toca sus políticas. Es ese mal hábito de defender a sus aliados, es ese mal hábito de defender a sus políticas cuando dicen que están del lado correcto de la historia. Sí, okay. Cuando dicen que están del lado correcto de la historia y critican a sus oponentes porque están del lado incorrecto, del lado equivocado de la historia. Si tú estás en Venezuela y has escuchado a los políticos decir, nosotros estamos del lado correcto de la historia, pues eso te va a hacer mucho ruido y vas a ver de dónde vengo. ¿Ok? No fue sino hasta la década de los 90 y a la década del 2000 que los políticos empezaron a hablar del lado correcto y del lado incorrecto de la historia. Esas se volvieron frases de la retórica consuetudinaria en la política. Y muy notablemente en los izquierdistas. Lo vimos en los liberales, lo vimos en los demócratas. George W. Bush también lo usó, aunque no solo una vez en el 2005. Leopoldo López la usa cada rato. Juan Guaidó la usa cada rato. Bill Clinton la dijo 25 veces cuando fue presidente y Barack Obama la usó 32 veces. Por cierto, Bill Clinton y Barack Obama son ídolos de voluntad popular. Sus carajos idolatran a esa gente. ¿Okay? Y esa retórica de hablar del lado correcto de la historia refleja la confianza que los políticos liberales de izquierdas tienen en sí mismos y en sus discursos luego de que el muro de Berlín cayó. El muro de Berlín cayó, la Unión Soviética, bueno, no cayó solo, lo tumbaron, eso es otra cosa, ¿no? El muro de Berlín no se cayó solo, el muro de Berlín lo tumbaron. Y luego de que se disuelve la Unión Soviética y que la historia se movía hacia una democracia liberal, de que la historia se movía hacia los libres mercados, con ello venían dos problemas. Hay dos graves problemas cuando arguimos desde la historia antes de que la historia ocurra. ¿Okay? Primero, predecir las cosas antes de que ocurran es truculento. ¿Se acuerdan de que la ayuda humanitaria entraba sí o sí, no? Bueno, ese es uno de los graves problemas. De nada les sirvió a los americanos sacar a Saddam Hussein en Irak. En Irak no hay democracia. En Irak lo que pasó fue que los sunitas perdieron el poder, los panarabistas perdieron el poder, el gobierno de Bush y Blair le dieron el poder a los chiitas, sin notar que los chiitas iban a estar aupados por los iraníes. Y la ayuda humanitaria iba a entrar sí o sí, ¿no? Por otra parte, el segundo problema con andar arguyendo desde la historia antes de que ocurra es que aún si tú puedes predecir lo que ocurra, eso no te da una base para andar haciendo juicios morales. ¿Okay? Si no, ¿qué pasó con Juan Guaidó? ¿No? Él dijo que se puso del lado correcto de la historia, pero se puso del lado correcto de la historia para que su familia, sus adláteres y la cúpula opositora, con las mieles del poder, pudieran hacer fiesta con las cuentas de la nación a las que le pudieron meter la mano. Eso fue lo que pasó, ¿no? Aquellos que defienden la meritocracia como una causa correcta para estar del lado correcto de la historia, que es la historia en su totalidad, a grandes rasgos, ¿ok? Pero esa respuesta, o sea, los que te contestan con el lado correcto de la historia depende de asumir algo más, de que con el tiempo, con el progreso, la historia doblega la justicia, ¿no? Vamos a doblarnos para no partirnos, como diría Ramos Ayub, ¿no? El asumir eso saca ese providencialismo implícito de que hay de que hay algo más, de que hay una fuerza invisible, de que hay un Dios implícito en los argumentos que apelan al lado correcto de la historia. El que se cansa pierde, la perfección en el tiempo de Dios. Si tú vives en Venezuela sabes a lo que me refiero, ¿no? Por último,
yo me quiero referir al problema del credencialismo que genera la meritocracia. ¿Okay? Pues siento que me desvío mucho en el tema político, ¿no? El apego, el cariño, ese amor que las élites le tienen por los títulos, por los diplomas, por los pergaminos, que también lo vemos en los políticos, ¿no? Tener a gente bien formada y bien educada en los gobiernos generalmente es bien visto, porque que hagan, o sea, tener a gente bien formada y educada en los gobiernos general es bien visto siempre que hagan bien su trabajo, ¿no? Es aquello que Aristóteles llamó la sabiduría práctica y la virtud cívica. Pero ¿qué pasa? Que la historia tan caprichosa ella nos muestra que hay muy poca relación entre credenciales académicas de prestigio y sabiduría práctica o el instinto para el bien común. ¿Okay? Hasta hace muy poco el adjetivo inteligente solo describía personas. Ya vamos a eso. La historia es caprichosa. Hay muy poca relación entre credencial académica de prestigio y instinto de sabiduría o, sí, sabiduría práctica o bien común. ¿Cuántos chavistas en el gobierno hay ahorita que hayan salido de la Universidad Central? Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, cancilleres, ¿ok? O sea, hay muchos chavistas que han salido de la Universidad Central. ¿Tienen sabiduría práctica? ¿Tienen instinto para el bien común? Piensen. Hasta hace muy poco, el adjetivo inteligente solo describía personas, pero la meritocracia cambió esa vaina. ¿Okay? Decirle a alguien que es inteligente alaba su capacidad cognitiva, pero ahora resulta que los aparatos son inteligentes. Hay carros inteligentes, teléfonos inteligentes, bombas inteligentes, termostatos inteligentes, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes. Ahorita cualquier cosa electrónica es inteligente. La era digital cambió la forma de gobernar y de hablar. Antes de los años 80, la gente no hablaba de inteligente para referirse a acciones de gobernanza y cuando lo hacían era en el sentido clásico de que el pueblo es inteligente. George Herbert Walker Bush, con el cuento de lo inteligente, empezó a hablarnos de carros inteligentes, autopistas inteligentes, armas inteligentes y de escuelas inteligentes. Eso lo continuó Clinton y luego todo el mundo adoptó el adjetivo inteligente. Y esa misma tendencia se ve en nuestro hablar. Los libros empezaron a utilizar la palabra inteligente mucho más. Lo notas entre 1975 y 2008, cuando ese adjetivo se duplicó en su empleo. ¿Y sabes qué otra cosa se duplicó en su empleo? La palabra estúpido. La palabra estúpido era una medida para poder ver el dominio del discurso de la meritocracia en el mente del colectivo. En el colectivo, en el pueblo, en el pueblo. ¿Okay? La frecuencia de la palabra inteligente reflejaba de muchas maneras el apego por la doctrina. No solamente lo inteligente se refiere al termostato o al televisor con el que controlas tu celular, ¿okay? Para poder ver a Kim Kardashian en Hulu, ¿okay? O poder ver la última serie de Netflix. No. Cuando decimos inteligente lo hacemos para referirnos a las loas, a las alabanzas, para poder describir políticas y poder hablar de las formas de hacer las cosas. ¿Okay? Eso de inteligente en contraposición a lo estúpido, de lo inteligente en contraposición a lo tonto, desplazó a frases más descriptivas o frases mejor éticamente contrastantes como justo versus injusto, correcto versus incorrecto. ¿Okay? ¿A cuántos políticos no les escuchas decir hay que hacer lo correcto? Esta es la forma inteligente de resolver esto. Estas son políticas inteligentes. ¿Okay? Esa retórica sugiere que en la era meritocrática ser inteligente tiene más poder de persuasión que estar en lo correcto. ¿Okay? Es inteligente empoderar a las mujeres y a las niñas. Es inteligente construir terminales de autobuses. Es inteligente no modificar la edad de jubilación. Es inteligente legalizar el aborto. Es inteligente legalizar el matrimonio homosexual. Es inteligente esto, es inteligente aquello. Esa forma inteligente de hacer las cosas apunta a un interés prudencial, apunta a una razón desinteresada que no parece estar atada o depender de consideraciones morales. ¿Okay? Y defender políticas como si fueran inteligentes
en lugar de tontas o estúpidas, es una forma bien discriminatoria, bien credencialista de hablarle a la gente, porque es una forma de andarle restregando a la gente tus cursos, tus diplomas y tus carreras. ¿Ok? Es una forma de andarle diciendo a la gente, yo sé más que tú, y porque yo sé más que tú, yo sé qué es lo que mejor te conviene a ti, porque tú no sabes nada. Eso es lo que esconde el decirle a la gente como político que tú estás haciendo las cosas de forma inteligente. ¿Ok? En tiempos tan políticamente caldeados, ¿ok? O sea, el lenguaje tiene una importancia gigantesca y la calidad de las palabras que emplean nuestros políticos importa muchísimo. En momentos donde los prejuicios como el racismo, el sexismo y todos esos ismos están desacreditados, cuando tú discriminas a la gente con base a su formación académica, el que lo hagas es la forma más aceptada de todas, ¿ok? El que tú puedas discriminar a alguien porque no tiene un título, porque no tiene una formación académica, porque no fue a la escuela, es la forma más políticamente correcta de poder salirte con la tuya con base a la discriminación. Ese desdén que los políticos tienen por los no educados se ve más en las élites a las que les desagradan inmensamente aquellos que no tienen formación académica o aquellos que tienen menos formación académica que ellos, ¿ok? No en términos de poder adquisitivo, no en términos de clase social, ¿ok? Porque las élites ahora consideran a la pobreza y al estatus en la clase social como factores que están más allá de su control, ¿ok? Aquel que no se educa, los meritócratas piensan menos de él. Aquel que se educó no de la forma considerada la ideal por el meritócrata es moralmente inviable y fallido como individuo. El que fue para una universidad se considera mejor que el que fue para un instituto universitario. El que tiene una licenciatura se considera mejor que el que tiene un TCU. El que tiene un TCU se considera mejor que un bachiller. El que tiene un bachillerato se considera mejor que el que tiene una formación técnica. ¿Okay? Y el que no tiene nada se considera incluso a sí mismo peor. Y ese juicio adverso de los menos educados, aunque es más prevalente en las élites, también lo padecen y es prevalente en los no educados. Y eso nos muestra cómo penetra la meritocracia y cómo es desmoralizante en los que no van al sistema educativo. Lo internalizan en sus juicios y se ven a sí mismos como los culpables de su situación. Entonces, como podrán ver, la meritocracia es tiránica y andarla pregonando tiene sus taras y la vemos en Venezuela. La vemos en Venezuela de una forma terrible, porque todos los políticos nos hablan de lo buena que es la educación, de que todos estamos metidos en Venezuela en el tema de la educación, de que todos tenemos que invertir en educación porque la educación es la mejor inversión. Si la educación es una cuestión de inversión, si la educación es una cuestión de industria, ¿ok? Si la educación es una cuestión de finanzas, ¿ok? Pues si la educación va a ser una cuestión de finanzas, una cuestión de commodity, lo que va a crear es unos individuos comoditizados, unos individuos que solamente funcionan para un sistema de engranaje desmoralizante. Como aquí me dicen en los comentarios, como cuando te dicen que estudias para no terminar como yo, y que esconde esa fraseología. Gracias, Fan Militar, por lo que has aportado. Gracias por lo que has mandado. Gracias a todos de verdad por haber compartido el live, de verdad que sí. Pero ¿qué esconde eso? Estudia para no terminar como yo. O sea, internalizar, ¿ok? Ese prejuicio, verte culpable a ti mismo de tu situación, ¿ok? Esconde una terrible tara de conciencia, ¿ok? Porque si bien hoy en día tener un título universitario te abre muchas oportunidades, ¿ok? No resuelve, ni te da las capacidades, ni te da las competencias para poder enfrentarte a un mundo absolutamente globalizado en donde la inteligencia artificial, sobre todo en ciertos rubros, te está quitando competencias y en donde la competitividad está diseñada para los que le va mejor en detrimento de eso. Entonces, miremos cómo está esa competencia entre los que les va mejor. En el tope número 1
¿Cómo es esa competitividad entre los que les va mejor? A los que les va súper bien, acceden todos ¿cómo hacen para acceder a las plazas? ¿Cómo hacen para acceder? Muchos no acceden y se quedan en el camino. Y los vas a escuchar, coño, yo me gradué de primero, los vas a escuchar decir, coño, yo me gradué de primero en mi promoción y no consigo trabajo. ¿Y cuántos se graduaron de primero en tu promoción? Porque esa es la otra. La educación no es igual en todas partes. Los estándares no son iguales en todas partes. Y hoy en día escuchamos a los políticos decir, vamos a bajar los estándares educativos para que todos puedan entrar. Si bajamos los estándares educativos para que todos puedan entrar, ¿estás resolviendo el problema o estás creando otros? Esos son debates que tenemos que tener. ¿Okay? Si tú ves a la educación como una cuestión industriosa en la cual tú ves a los individuos como un commodity, como un bien transable en el cual entran por el punto A, salen por el punto B formados y entran a un mercado laboral, pero tú desde las industrias, desde las élites, apuntas hacia una tecnificación que sustituye la mano de obra, que sustituye el conocimiento técnico y el conocimiento especializado con inteligencia artificial y con una serie de procesos y resolución de procesos y de resolución de problemas con conocimiento cada vez más técnico, cada vez más especializado, estás creando una cuerda y una cohorte de personas súper especializadas que no tienen las capacidades para poder resolver los problemas de hoy. Entonces, ¿es la meritocracia tiránica? ¿Es la meritocracia un problema? ¿Qué esconde la meritocracia? ¿Okay? Ese es el podcast de hoy. Yo les quiero dar las gracias a todos por haberme acompañado esta hora. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues todos se los contesto. Ahora voy a tomar un descanso breve para tomar agua, para ir al baño. Luego voy a hacer otro podcast sobre otro tema. Vamos a hablar sobre Volodymyr Zelensky, vamos a hablar sobre el conflicto militar en Ucrania y vamos a ver hacia dónde va este conflicto. ¿Okay? Este es un podcast que yo quería hacer hace un par de días, por cuestiones laborales, por cuestiones familiares no lo pude hacer, pero me tomé la molestia de poderlo compensar el día de hoy con esto, con mucha más información. Bueno, quedo atento a que ustedes puedan hacer eso. Y mientras tanto, mientras ustedes escriben sus preguntas, yo voy a buscar algo de agua. Denme un chance. Un momentito. Voy a poner pausa, ya regreso. Hola a todos, he vuelto. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué me dicen? ¿Que sería bueno hablar del conflicto en Ucrania? Sí, vamos a hablar del conflicto en Ucrania en breve. En un rato, ¿ok? Denme un chance para poder acomodar un par de cosas, para poder buscar los recursos para ello. Y bueno, hablaremos de ello. Si no tienes alguna duda, tienes algún comentario, quiero darte las gracias, Fan Militar, por tus contribuciones, por tu apoyo. Gracias por estar aquí, gracias por la constancia. A ti, a Omar, gracias por comentar, gracias por compartir el live. Pues de verdad, eso me ayuda mucho. Quiero a los que vayan a escuchar esto, a ver esto en diferido, quiero invitarlos a que se suscriban. Patreon.com/Alberto Zambrano a partir de $1 mensual. $1. Mientras farsantes como el Neomar, el Gordogarca de la Arafaría, todos esos farsantes te cobran hasta $5, $10 al mes. Yo cobro a partir de $1, o lo que quieras dejar a partir de $1 en mi Patreon, ¿ok? A partir de $1. Si se unen 100, me ayudan bastante, porque con eso yo hago acopio. Me puedo comprar un mejor micrófono, me puedo comprar una planta para poder
separar audio de entrada y audio de salida. Puedo mejorar, puedo poner unas luces aquí para hacer lucir esto como una discoteca. Me ayudan a hacer acopio de verdad con eso y, o sea, para muchos $1 puede ser mucho dinero, para otros no tanto, pero para mí es un aporte enorme. ¿Okay? Si no te gustan las donaciones que estén vinculadas a tu nombre, lo puedes hacer de forma anónima por criptomonedas. ¿Okay? Tengo direcciones de criptomonedas que publico en los sitios aquí. Este podcast es publicado en diferido, en exclusiva para los suscriptores de Patreon, hoy el mismo día. El audio queda en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en donde sea que tú consumas tus podcasts, ¿okay? El audio queda allí. También el video queda en YouTube. Yo hago YouTube Shorts con esto y queda en videos de TikTok. Los shorts, los cortos de TikTok también los estoy publicando hoy. Hoy voy a publicar cortos sobre el podcast que hice sobre los sobrinos, que quedó genial, ¿ok? Ahorita me voy a cortar y pegar un poco sobre eso porque de verdad me gustó mucho cómo quedó, ¿ok? Y bueno, vienen cosas interesantes. Voy a preparar otro podcast más adelante, de aquí al jueves. Voy a preparar uno sobre Pfizer y qué está ocurriendo con Pfizer. Y voy a preparar uno también sobre Pfizer, pero sobre las multas que Pfizer ha recibido a lo largo de su historia. Y bueno, como ustedes saben, yo soy médico, soy especialista en gerencia farmacéutica y esta es un área en la que yo sé bastante. Entonces vamos a hablar un poco sobre ese tipo de cosas, ¿ok? Ya con esto concluyo un poco, nos vemos en unos 45 minutos, una hora, para hablar del resto. Espero les guste, espérenme ahora a las 11 de la mañana, ¿ok? Para hablar sobre Zelensky y Ucrania, que se vienen unas cosas bien chéveres. Patreon.com/Alberto Zambrano. Gracias por haber venido, los espero en una hora. Vamos a seguir, no paramos, hasta la próxima. Gracias a todos por haber venido.